de maravilla, José. Se te nota, ¿eh? Así es. Oye, se me olvidó mi taza de café marino. Tú sí la traes, yo no la traigo. Yo traigo la taza de Luz Noticias. Aclaro que no la traigo, aquí me tenían Ajá. guardada una contigo. ¿Por qué no me dan la de café marino a mí también? Está preciosa, esa taza. Que nos trajo una dotación el jueves pasado, Julio. Sí, sí. De café marino, café descafeinado, café selecto también de café marino y el clásico. El ¿sí? clásico. Sí, así es. Los voy a probar el selecto. El clásico sí, me encanta el café marino, el clásico. El selecto no lo he probado. Hay mucho en esto de la industria del café. La verdad es que México se ha caracterizado ya por ser un país que está dando mucho de qué hablar en el mundo en este tema, y creo que no es sencillo que en Mazatlán tengamos una empresa de esa naturaleza precisamente por el mar, ¿no? Entonces creo que ha sido toda desde don Ricardo, en paz descanse, Ricardo Lizárraga emprendió todo este proyecto. Pues es muy loable que en el tiempo hayan logrado como familia segunda, tercera generación ya estar incidiendo en este tema. Yo creo que ejemplos como ese hay muchos, José, aquí en nuestro estado de hombres y mujeres que están sacando la casta por sus familias y por ende por nuestro estado. Y de eso se trata, de empezar a conocer, a preferir en cuanto a nuestro consumo y a promover lo bien hecho en Sinaloa, porque la verdad, mi reconocimiento a todo lo que es la industria de alimentos, precisamente sin demérito del resto de las industrias, pero lo que es la industria de alimentos es clave para el desarrollo económico de nuestro estado. Muy bien. Bueno, Julio, vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todas las personas que tienen locales o que tienen un negocio. Tips para que no sean sancionados o tips para que no sean multados por partes de las dependencias de gobiernos. Que la COEPRIS, que Inspección y Normatividad, que Protección Civil, que la Profeco, Julio. Pues tú te la sabes de todas. ¿Qué es lo primero que revisan estas autoridades? Que buscan sancionar, ¿eh? No buscan ayudar al locatario o al dueño de un negocio. ¿Qué es lo primero que revisan? Que dicen, con esta van a caer y los vamos a sancionar y de aquí los vamos a empezar a molestar para recaudar. A ver, Julio, y una vez, aviéntate. Bueno, un paréntesis nada más. Sí. Dices que me las sé todas creo que... Sí, te la sabes. Siempre que hay un problema, por lo general encuentro la solución, José. Y para ello, pues me apoyo en gente mucho más capaz que yo. Sí. Y especializada en ciertos temas. Mira, definitivamente, ¿no? Ahorita me preguntabas, y por poner un ejemplo nada más, si hay cosas que nosotros en el día a día, y depende mucho de la actividad y giro que tengas, pero por ejemplo, tú me preguntabas, un restaurante. Sí. Hablando de un restaurante en su menú te debe decir, en líquidos, cuántos miligramos te está vendiendo. Si es refresco, si es agua, todo, si es café, licuado, todo lo que sea líquido, tiene que decir cuántos mililitros son. Y si es todo lo que sea comestible, carne, cuántos gramos de proteína debe de llevar. En el menú. En el menú si tiene no, que decir. Si no decir, dice qué. Machaca con verduras son tantos gramos de machaca, tantos gramos de pollo, tantos gramos de pescado. Por ejemplo, y ahí estamos hablando de algo que te establece la Profeco en este caso, que debe de tener transparencia. Por ejemplo, también está prohibido por la ley que tú le sugieras al comensal propina. Es un delito. Está prohibido. A ver, los tickets que dicen propina sugerida. Si tú agarras ese ticket y pones una denuncia en la Procuraduría Federal del Consumidor, es una sanción económica. Órale. Hay muchos restaurantes que lo hacen. Lo hacen, y hay otros, en cambio, que le prohíben al trabajador estar pidiendo propina. Hay de todo en la viña, ¿no? Cierto es que si tú, como comensal, te sentiste a gusto, pues hay que promover la cultura de la propina, aunque hay lugares en el mundo donde es como faltarles el respeto si le das propina a un mesero.
Sí. Todo va dependiendo de las condiciones. Hablando de Culiacán, de Sinaloa, nuestro estado, sí tenemos el hábito de las propinas. Y entiendes la parte de quienes te dan el servicio a la mesa, porque cuando las mesas son grandes, cuando se reúnen a festejar algún cumpleañero, etcétera, entre más grande sea la mesa, más duele dejar por ejemplo, un 10%. Entonces, y sí es importante precisar, pero desde la perspectiva del consumidor, tú no puedes ni siquiera sugerirle a un comensal, en este caso, que deje propina. Ujú. Es su decisión, Muy bien. dejar o no dejarla. Pero, por ejemplo, hoy te estoy dando ya 3 ejemplos O de sea, una entidad, la Profeco en este caso. puede llegar un agente de la Profeco, ¿cómo se le puede llamar? Un trabajador de la Profeco a comer a un restaurante que ya le hayan avisado, oiga, en este restaurante dice que propina sugerida, ya te lo incluye en el servicio. Puede ir a comer y trácale. Ah, ¿Sí? sí, pero además, aunque no le hayan hecho una denuncia, José, Ajá. cuando tú estás investido de autoridad como servidor público, mm, imagínate que tú eres el delegado o eres el inspector, pero Sí, estás de franco, estás de vacaciones, estás en tu día libre, no dejas de ser servidor. claro. Que tú te des cuenta de algo, en ese momento ya estás obligado a actuar. Ujú. Hay o no una denuncia. Claro que siempre está el criterio y uno está viendo, pues también a veces las multas son injustas o impagables, ¿no? Me acuerdo el caso de un restaurancito que sucedió esto. Ujú. Pero se fueron nada más con ese restaurante y en ese lugar donde fueron había muchos más restaurantes. Voy a omitir el lugar Sí, sí. porque se podrían dar cuenta fácilmente los de Profeco qué restaurante fue. Y la multa era de 70,000 pesos por no poner los gramos En el en el menú. menú, pero ningún negocio de esa comunidad los ponía, es decir, nomás fueron con uno, pues, que porque había una denuncia. Ajá. Entonces, cuando la empresaria me pide apoyo, y yo recurro también a personas dentro de la propia Profeco y fuera, analizando el caso, oye, pues, ¿en base a qué le pones una multa de 70,000 pesos? Y ya luego me dicen, no, es que en base a número de sillas, en lugar y tatas, se estima una multa. Oye, espérate. Órale. Y entonces tú eres un perito evaluador, porque pues para que hagas un estimado a ojo de buen cubero, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, la otra parte, la parte de la defensa de esta situación, y es platicas con la autoridad, llegas a acuerdos. Al final, esa multa de 70,000 a lo mejor pudo quedar en 7,000, ¿verdad? Claro. Pero todo va en función de que sepas, primero que nada, tus derechos que tienes como persona y tus obligaciones. Y aquí yo le quiero decir, José, a todos los que son dueños de empresa, que es muy importante que en tu negocio, sin importar el tamaño que sea, el número de personal o de ventas, pues implementes un enfoque sistémico y preventivo para evitar las sanciones tanto de la COEPRIS como de inspección y normatividad o incluso protección civil. La verdad es que en el caso de protección civil, con el doctor Roy Navarrete ha habido una extraordinaria coordinación y siempre ha tenido a bien orientar. Cuando le pides el consejo, y le mando muchos saludos a Roy, está pendiente un café, Roy como Navarrete. decimos, tapado. Algo así me dijo. ¿Cómo Vamos que a, café no tapado? sé, pues yo creo que es de ser alguna mecanismo de café nuevo, ¿no? Órale, no lo conozco. Pero es eso. Y aquí, ¿qué tienes que hacer tú? Algunas recomendaciones, José, sería, en principio, tener conocimiento de lo que es, a qué estás obligado, en este caso, con las normas, con las Ujú. leyes. Porque el desconocer no te hace libre de no cumplir, pues es decir, cumplimiento normativo estricto. Y aquí tendríamos que identificar cuáles son las normas que aplican a mi actividad particular. Si tengo relación con la COEPRIS, pues qué es lo que COEPRIS solicita de mí, etcétera, ¿no? Y básicamente es implementar en tu empresa políticas y procedimientos que te permitan de manera interna alinearte con las operaciones de tu empresa y lo que la norma establece.
La otra es que puedes hacer auditorías internas, regulares, aunque tengas 5 trabajadores. Tú como dueño, pues tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu empresa cumpla. Y ahí en estas auditorías internas regulares, pues obviamente lo tienes que hacer con un enfoque preventivo. O sea, no voy a esperar a que venga la autoridad a sancionarme por una denuncia, sino que yo mismo puedo hacer auditorías internas que me permitan pues corregir ciertas desviaciones. Si yo ahora estoy diciendo que en una carta de restaurante debe de incluir los miligramos y los mililitros, perdón, y los gramos, en el caso de la proteína, y algún restaurantero me está escuchando que lo desconocía y no hace algo al respecto, pues entonces ahí es una omisión de su parte, claro, a una norma, ¿no? O puede decir, está loco este que está hablando, pues verifíquelo, pero estás obligado. La otra es la capacitación continua y el entrenamiento del personal, José. La capacitación continua es precisamente, a veces capacitamos en el buen servicio, en el manejo de inventarios, en lo que tú quieras, pero y en el cumplimiento normativo capacitamos, entrenamos a nuestra gente. Es decir, me decía el otro día un señor empresario, porque hubo una falta, o sea, se dieron de baja de forma voluntaria de un programa muy importante. Ajá. Y me decía, oye, es que un colaborador cometió este error y estamos en este problema. Y cuando yo reviso, le pregunto, investigo y todo, digo, oye, ¿quién es esta persona? Oh, es mi contralora, me dijo. Ah, pues es que ella fue la que cometió el error. Pero ¿cómo? Me dijo, si tiene tantos años con nosotros, si es una persona así, ¿qué edad tiene? Es decir, las personas con el tiempo también, al mejor cazador se le va la presa. ¿No? Y todos podemos cometer errores. Por eso es importante entrenar a nuestro personal para que podamos cumplir y hacer simulacros y ejercicios, por ejemplo, de emergencia. Si hablamos de protección civil, hay mucho. Ahorita quiero mandar también un saludo a mi amigo, el doctor Kenny Insunza. Él está promoviendo, por ejemplo, los desfibriladores para que tú en tu entorno laboral tengas pues la oportunidad de prevenir un infarto. Sí, es un costo para las empresas. Estamos hablando más o menos de unos 30,000 pesos que te vale un desfibrilador. Pero ¿cuánto vale tu vida en un momento de que lo requieres? Es decir, cómo empezar a implementar, hacer simulacros, tener gente capacitada, por ejemplo, José, en primeros auxilios. Si tú tienes un chofer que te lleva y te trae a todas tus vueltas, la pregunta es, ¿este chofer sabe primeros auxilios? Si tienes la capacidad económica para tener un desfibrilador en la guantera de tu auto, que son unos equipos pequeños, ¿este chofer tuyo sabe utilizarlo? Es decir, la prevención, José, nos permite y nos salva. Otro punto importante aquí, que es la evaluación y gestión del riesgo. Tenemos que analizar los riesgos a los que estamos expuestos como empresa al no cumplir con una norma, con una ley, con un reglamento. Esto pareciera de abogados, ¿verdad? Sí, claro. Pareciera de gente muy experta, pero la realidad es que hoy lo que he corroborado, al menos, y hablando de protección civil con Roy, y hablando de salud con el caso del doctor Kenny, y no se diga con Cuitláhuac, que el doctor Cuitláhuac, también le mando saludos, siempre ha tenido la disposición de que si le solicitas que COEPRIS te oriente, te capacite, te entrene, lo hacen. Algunas de estas orientaciones y capacitaciones implican algún módico costo, pero ¿cuánto vale contra una posible sanción? Lo mismo en el caso de la Profeco. Ahí estuvo un buen amigo que también ha tenido esa disposición. Entonces hay que evaluar los riesgos y establecer un plan de mitigación de riesgos, es decir, ¿cómo puedo avanzar en mi negocio para prevenirme de que me vayan a aplicar una sanción? Y el otro aspecto muy importante, José, si todo esto es el mantenimiento de cierta documentación
adecuada para que todos podamos comprender los alcances, registros y evidencias, la disponibilidad de los documentos, muy importante para que las personas, hoy tienes a una persona muy competente y por algún motivo se va, el que llega, el que lo suple, debe de tener toda esa información de qué es lo que yo le digo, en qué te has equivocado y cuál fue la consecuencia y qué hiciste para corregir. Debe de ser como el libro negro que todas las empresas tenemos que tener, y como cuando llegas, ¿no? A ver, ¿en qué nos equivocamos en este puesto? Ah, nos equivocamos en A, B, C y lo resolvimos como C, D, ok. De manera que si desafortunadamente se presenta otro incidente, la persona sepa cómo actuar para que no se sancione a los negocios. La cultura del cumplimiento y la ética es muy importante, el fomento de la ética en los negocios, José. Yo creo que a veces estamos tan agobiados con el día a día que nos olvidamos un poquito y tenemos que empezar a fomentar el cumplimiento de la ética, qué es ético y qué es no ético, qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en nuestros negocios. Tenemos que ser claros para que nuestros colaboradores sepan qué es lo que no se permite y no quede, es que todo el mundo lo hace. No. En nuestra empresa no lo hacemos. En nuestra empresa no hacemos esto, no hacemos lo otro, pensamos de esta manera y eso tiene que quedar claro. Y otro aspecto que les quiero recomendar mucho a los empresarios, fomenten las denuncias internas en sus negocios. Foméntenlas. Que los colaboradores se animen a decirte, oye, está pasando esto. Sí. Y a lo mejor, si es el colaborador del primer puesto debajo, pues no te puede, a veces tú no te enteras porque está un jefe, un gerente, un director, dependiendo de la estructura del negocio. Pero si tú fomentas las denuncias internas, pues la gente te va a decir, oye, la estamos regando aquí, oye, está pasando esto, oye, ten cuidado con esto. Y ya tú como dueño tienes más oportunidad de actuar. Eso es lo que yo diría, implementar estas prácticas, pues no solo te ayudan a evitar sanciones, José, sino también te fortalecen en la reputación de tu empresa. Y yo creo que no podemos quejarnos si ha habido apertura de estas dependencias que tú mencionaste, incluso de la propia Profeco, para resolver una situación, porque se parte de la buena fe. Y ningún negocio, José, quiere por sí mismo generar un problema con la autoridad, pero el desconocimiento de una norma no nos exime de cumplirla, y ahí es donde tenemos que estar siempre entrenados, capacitados para que no nos sucedan este tipo de incidentes. Muy bien. Julio, nos están diciendo que el café tapado es café con pan. ¡Ándale, pues! Es café con pan. No lo de los que te gustan a ti, hijo. Sí. Café con pan de mujer. Sí. Que por cierto ya tiene rato que no vamos a desayunar, José. Sí, hay que echarnos la vuelta. Definitivamente. Un día de estos, Julio. Pues Julio, gracias por todos estos tips y todos estos consejos. Nos llegaron muchísimos mensajes, sobre todo en el tema restaurantero, Julio, con lo de las propinas, que si viene, a ver esta pregunta rápido ya Adelante. para irnos. Si el mesero, no está impreso el tema de la propina, si el mesero con una pluma dice propina sugerida, o escribe propina sugerida, sí, ¿también es multa? Es multa. Es multa. Bueno. Tú no puedes escribir nada que tenga que ver con la propina. Nada. Le puedes decir, si le gustó el servicio y desea darme una propina, gracias de antemano. Punto. Le puede decir el mesero. Y creo que es más efectivo. Muy bien. Porque tú volteas a ver a la persona que te atendió. Y entonces el mismo mesero va a decir, si se portó mal, no se va a animar a decirte. Y si se portó espléndidamente y te atendió con una sonrisa y te sentiste feliz, a pesar de que no había algún platillo que pediste o no te sirvieron el platillo como tú lo querías, dices, pues cómo no. Claro. Muy bien, Julio, pues es un gusto escucharte. Igualmente, como todos los jueves. José, gracias. Es jueves de julio y